Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor esté llenando sus vidas, que les encuentre hoy este domingo lleno del favor de Dios, lleno de la gracia y la paz del Señor. El día de hoy quiero compartir un principio que he estado compartiendo también en los mensajes de los viernes en YouTube. Ojalá puedan estar oyéndolos. Si no, no lo han estado haciendo, les recomiendo que los escuchen. Son de los mensajes que hemos predicado en el pasado. En el canal de YouTube de la iglesia los pueden encontrar. Y hemos estado hablando sobre la importancia de hacer las cosas bien, de no ser mediocres para hacer las cosas. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, de ser eficientes. Y hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 5, donde se habla de cuando el Señor llegó al estanque de Betesda y encontró aquel montón de enfermos y que esperaban que se moviera el agua para que el primero que pudiera moverse y entrar al agua fuera sanado. Porque para ser eficiente, y ese es el principio que quiero compartir con ustedes, uno debe actuar con prontitud. Por eso, el que se sanaba era el primero en descender al estanque, dice la Escritura. Y antes se oía decir que el grande se comía al chico. Ahora el principio es que el veloz se come al más lento. En las crisis, todo se pone más lento. Y nosotros estamos viviendo una crisis muy fuerte a partir del inicio de la pandemia. La crisis se ha vuelto una cosa muy complicada. En cuanto tú debes tomar tu lugar y acelerarte, tú debes tomar tu lugar y acelerarte. No debes permitir que la crisis te desacelere y te vuelvas lento. Para ser eficiente, uno no debe cuestionar los cambios, simplemente debe explorarlos y saber aprovechar los cambios que se está dando. Tú no puedes hacer que no llueva, pero sí puedes hacer de tomar tu paraguas y salir con él. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer cuando las crisis llegan? Cada vez que se agitan las aguas en el comercio, en el mercado, en la empresa en que trabajamos, es una oportunidad de progreso, no es una amenaza para tu vida. El día de hoy estaba conversando con un muchacho y él me dice, a mí los problemas me encantan, me dice, porque una de las cosas que yo he visto que Dios me ha dado es la capacidad de poder resolverlos. A mí me encanta estar viendo cómo encontrar las soluciones. Entonces, una de las cosas importantes cuando tú ves situaciones como las que estamos viviendo es no corras a revelar tus ideas. Trabájalas, desarróllalas y de esa forma no tendrás decepciones. Concéntrate en ser el primero en aprovechar dichas situaciones para de esta forma poder ser eficiente y aprovecharlas para tu beneficio, el de tu familia y el de aquellos que te rodean. Desarrolla una mentalidad que ve los cambios como oportunidades y no como amenazas, determinándote a responder y actuar con rapidez frente a ellos. No te olvides que muchos eran los que querían sanarse a aquel lugar donde llegó Jesús, pero solamente uno lo lograba y este era el que actuaba primero. Así que yo bendigo tu vida para que puedas ser eficiente en todo lo que hagas y de esta manera poder actuar con prontitud para poder aprovechar todas las oportunidades que Dios te presenta. Así que oro en el nombre de Cristo, que el Señor te ponga alerta para las oportunidades que se acercan a tu vida y tú puedas aprovecharlas y ser el hombre y la mujer eficientes que Dios te ha llamado a ser. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que seas bendecido tú, tu familia y todos aquellos que te rodean. En el nombre de Cristo oro para que esto suceda en tu vida. Quiero animarte, quiero animarlos a todos a que no dejemos de sembrar y de traer nuestras ofrendas al Señor, de honrarlo al Señor con nuestros bienes. Esto es parte de la bendición que Dios nos ha dado a nosotros, de que recibimos nuestras provisiones y nosotros damos para Él. Recuerden que no lo hacemos con principios místicos ni mágicos de que si damos uno, Dios nos va a dar 10 y esas cosas que hoy se predican tanto. No, vamos a hacerlo con el afán de darle a Dios lo que Él se merece y darle con alegría. Alegría de corazón. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Les bendigo en el nombre de Jesús y les animo a que lo hagamos, les repito, con un corazón alegre. Aquí está el número de la cuenta de la iglesia para que lo hagamos de una manera ordenada.
Estén atentos, creo que ya algunos recibieron, si no todos, el WhatsApp donde les pedimos llenar una encuesta. Por favor, háganlo. Los que no lo han hecho, háganlo para que tengamos la información que necesitamos. Ya pronto les vamos a estar informando de cuándo comienzan nuestras reuniones presenciales y dónde, para que lo hagamos de manera llenando los requisitos que el Ministerio de Salud nos exige. Así que estemos atentos a eso. Por ahora, vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor que tenemos el día de hoy. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos a continuar con lo que nos corresponde en la carta de los Efesios, capítulo número 5, versículos 21 al 24. En el orden de Dios, Él ha dispuesto ciertos roles para tener autoridad sobre estos roles, sin por un momento quitarle la dignidad o el valor a cada uno de los individuos. Dentro del matrimonio vamos a ver cómo estos roles deben mantenerse o habrá anarquía, confusión, infelicidad y una ruptura en el orden espiritual. Nuestras relaciones más desafiantes son las más cercanas, son las relaciones en casa. Afortunadamente, Pablo entra a nuestras casas con dones de sabiduría divina, primero para esposos y esposas y luego para padres e hijos, y finalmente para empleados y jefes, como sigue diciéndolo al final de este capítulo 5 y al inicio del capítulo 6. En los tres entornos, matrimonio, familia y trabajo, Pablo ancla sus instrucciones en los cimientos que ya ha puesto. Primero dice, sed llenos del Espíritu Santo, y luego dice, sométanse unos a otros en reverencia a Cristo o en el temor de Dios. El primer cimiento conduce al segundo. Los creyentes llenos del Espíritu Santo infunden naturalmente en sus relaciones un dulce espíritu de sumisión mutua. Hoy y la próxima semana veremos cómo los esposos y las esposas pueden aplicar el principio de sumisión de la palabra de Dios en su matrimonio. Es cierto que la enseñanza de Pablo sobre la sumisión en el matrimonio empuja botones, particularmente para las mujeres que han sido maltratados por hombres que tergiversaron su significado. En el plan de Dios, la sumisión no significa subordinación o servilismo. Como portadores de la imagen de Dios, los esposos y las esposas tienen valor y dignidad, y los hombres deben tratar a sus esposas como iguales ante Dios. La clasificación de roles no implica una clasificación de valor. La enseñanza de Pablo no proporciona motivos para el abuso. En cambio, nos ofrece un modelo de sumisión amorosa y mutua que trabaja para el bien supremo del otro. Como él ha escrito, sean bondadosos unos con otros, como dice el versículo 32 del capítulo 4. Y vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, como dice el capítulo 5, versículo 2. Especialmente en el matrimonio. Quizás tú seas una persona que haya sufrido en manos de alguien con autoridad. Cuando los pecados de otros nos hieren, debemos correr hacia el Salvador, hacia nuestro Salvador, quien crea un lugar seguro para las víctimas. Tómate un momento para tener una comunión tranquila con este Salvador precioso y maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Y pídele que te revele su cuidado y ora para que redima tu pasado, sane tus heridas y luego te ayude a ver su plan, el plan que Él tiene, su plan perfecto para ti. Si estás casado, abre tu corazón a la verdad de Dios sobre tus responsabilidades y siente la seguridad de Dios de que Él está contigo mientras lo sigues. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos infinitamente que tú, en tu gran plan, Señor, hoy nos traes esta palabra y que vas a mostrarnos, Señor, tu propósito con el matrimonio, Señor. El propósito de darle un rol a cada uno dentro de esta institución maravillosa que tú estableciste. Mientras nos das esta palabra, yo te ruego, Señor, que sanes heridas de los que han sido heridos
en medio de relaciones que no cumplieron el plan y el propósito para el cual tú la formaste, Señor. Que mientras esta palabra es entregada, tú sanes heridas, tú sanes corazones que fueron maltratados. Y que cumpla, Señor, tu palabra, el propósito con el cual está siendo enviada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, quiero decirles que cuando dividimos la enseñanza de Pablo sobre el matrimonio, en la primera parte, en esta parte, las instrucciones para las esposas son presentadas primero. Y en la segunda parte, instrucciones para los esposos. Aunque hoy solo cubriremos la primera parte de este pasaje, veremos la totalidad de Efesios del capítulo 5, versículos 21 al 33, para obtener el fluir general de los pensamientos de Pablo. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Me acompañan con sus Biblias, sea que las tengan en su dispositivo o en sus Biblias en papel. Dice así, es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacérsela santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, como dicen las Escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Ahora, es sorprendente la metáfora espiritual de esposos y esposas y de Cristo y la iglesia. Y la manera en que Pablo resume sus instrucciones sobre la sumisión mutua en el matrimonio, en este versículo 33, el final, donde dice que cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido, porque es el misterio que ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Esto, mis amados hermanos, debemos tenerlo en cuenta porque son los mandamientos de amar y respetar, que son los deberes fundamentales de los esposos y las esposas. Con el panorama general a la vista, vamos a centrar la enseñanza de Pablo para las esposas. Como les dije, hoy vamos a tratar el tema de las esposas. La semana entrante vamos a tocar el tema sobre los esposos. Así que hoy vamos a especializarnos y vamos a dedicarnos a las damas. Al escudriñar las Escrituras, observamos un pasaje, y esto es importante que lo aprendamos cuando vamos a estudiar la Biblia. Observamos un pasaje, examinamos de cerca cada frase y vamos a ver qué palabras se repiten. Y eso nos ayuda a entender los pasajes. Pablo usó alguna palabra de conexión y eso nos va ofreciendo pistas. Cuando usted ve que una palabra conecta con otra, eso le va dando pistas de qué es lo que él está enfatizando en lo que dice. Y eso sucede en este pasaje. Así que pongamos atención a las referencias a Cristo en cada versículo porque es fundamental para las instrucciones de Pablo. Esto se lo digo como referencia para su propio estudio bíblico. Luego, cuando entramos a la fase de interpretación, vamos a considerar algunas preguntas comunes que la gente se hace sobre estos versículos. Por ejemplo, ¿qué significa someter? Esa palabrita que es tan usada y tan mal usada, especialmente en los círculos cristianos. La palabra griega para someterse es una palabra que se pronuncia upotasso, que significa organizar debajo,
subordinar e implica respeto por una persona en el liderazgo y la voluntad, escucha esto, y la voluntad de seguirle. La declaración de Pablo, esposas, sométanse a sus maridos, no tiene nada que ver con la inferioridad. Los hombres y las mujeres son iguales en Cristo, como dice Gálatas 3:28. Pero tienen responsabilidades diferentes y complementarias. El Señor ha diseñado a los esposos para que proporcionen un liderazgo piadoso en el hogar y a las esposas para que apoyen y respeten a sus esposos como líderes. Pablo agregó a sus instrucciones como al Señor, que ese sometimiento es como al Señor, lo que no significa, escúchame bien, no significa que una esposa deba someterse a su esposo como si él fuera su Señor. No está diciendo eso, ciertamente no, porque nosotros solo tenemos un Señor que se llama Jesucristo. ¿Qué pretendía Pablo que significara esta frase? ¿Cómo es el esposo cabeza de su esposa? En la época de Pablo, los maridos trataban a sus esposas de acuerdo con las normas culturales romanas, judías o griegas. Ahora, ¿qué prácticas deplorables alguna vez consideradas aceptables se describen en el comentario, por ejemplo, de William Berkeley acerca de Efesios? Y dice esto: Pablo rompió el molde de la cultura para reformar a los hombres cristianos en una nueva forma, para transformar su comportamiento en el camino amoroso de Cristo. O sea, que fue el efecto del evangelio en el pensamiento y en la cultura de un hombre, es que lo transforma en su comportamiento en el camino amoroso de Cristo. Ahora, ¿cómo un esposo es la cabeza de su esposa? Según lo que Pablo quería que entendieran los lectores del primer siglo, como dice el versículo 23. Ser nombrado jefe de ninguna manera otorga a los maridos la prerrogativa de aprovecharse injustamente de quienes están bajo su liderazgo. La jefatura no es una dictadura. Liderar como Cristo comienza desde la perspectiva del amor. Una esposa debe amar a su esposo lo suficiente como para someterse a él, pero un esposo debe amarla lo suficiente como para morir por ella. Los límites, la sumisión tiene límites. Los esposos cristianos se esfuerzan por ser como Cristo en su jefatura. Por otro lado, las esposas cristianas miran a la novia de Cristo, la iglesia, como su modelo a seguir. Como dice el versículo 24, así como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben someterse a sus maridos en todo. El comentario de Pablo en este pasaje, en todo, no significa que las esposas deban seguir ciegamente a sus maridos. La enseñanza bíblica más amplia sobre la autoridad nos ayuda a establecer límites apropiados. Como dice un comentarista, tenemos que tener mucho cuidado de no exagerar esta enseñanza bíblica sobre la autoridad. No significa que la autoridad de los maridos es ilimitada o que las esposas están obligadas a dar obediencia incondicional. No, la sumisión requerida es la autoridad de Dios delegada a los seres humanos. Si por lo tanto hacen mal uso de la autoridad que Dios les ha dado, por ejemplo, al ordenar lo que Dios prohíbe o prohibir lo que Dios ordena, entonces nuestro deber ya no es someternos concienzudamente, sino negarnos concienzudamente a hacerlo, porque someterse en tales circunstancias sería desobedecer a Dios. Ahora, ¿cómo trazó Pedro la línea? El apóstol Pedro, ya no estamos hablando de Pablo, ahora vamos a hablar de Pedro. La línea cuando obedecer a una autoridad humana significa desobedecer a Dios. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 5, versículos 26 al 32. Cuando los sacerdotes les ordenaron dejar de predicar en el nombre de Cristo. Y él dijo, consideren ustedes si está bien obedecer a los hombres antes que a Dios.
Si su esposo la empuja al punto de desobedecer a Dios, su respuesta, mi querida hermana, es no. Llévelo a las Escrituras y muéstrele lo que es correcto. Ahora, unos puntos finales. A medida que los cristianos nos rendimos al control del Espíritu y decidimos someternos unos a otros en reverencia a Cristo, sigamos estas pautas al aplicar la enseñanza de Pablo a los esposos y a las esposas. Primero, podemos mantener la igualdad en el valor mientras mantenemos nuestra identidad de roles. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona no vale más que otra a los ojos de Dios. Como iguales, podemos cumplir con nuestros roles dentro de una relación amorosa y respetuosa. Si está casado, ¿ha sido un esposo o esposa cariñoso y respetuoso? Si no es así, ¿qué puede hacer de manera diferente? ¿Qué puedes hacer de manera diferente si no has sido amoroso, si no has sido cariñoso y respetuoso? ¿Qué palabra necesitas decirle a la otra persona, a tu cónyuge? ¿Qué necesitas? Y si necesitas ayuda en tu matrimonio, ¿a dónde puedes acudir en busca de un consejo piadoso? Tú sabes que en nuestra iglesia tú puedes acudir a personas a las que Dios les ha dado una habilidad maravillosa, un don precioso para darte el consejo sabio, para corregir y poder tener una vida como la que Dios quiere para tu matrimonio. En segundo lugar, la autoridad no es sinónimo de tiranía. Si vives bajo el control de alguien, comienza a compartir tu historia con un pastor, un consejero que pueda guiarte en el camino de Dios, de sanación y relaciones saludables. Los principios de Pablo para el matrimonio son un salvavidas para las parejas en conflicto. Pueden romper el ciclo de poder y control y liberar a esposos y esposas para que se honren y se sirvan unos a otros mientras aprenden una nueva forma de relacionarse como seguidores de Cristo. Una esposa no desobedece a su esposo cuando lo confronta y se resiste al pecado, a su pecado. Ella se opone al mal y abre un camino para que él se enfrente a la verdad sobre sí mismo y obtener la ayuda que necesita. Yo te pregunto, ¿encuentras claridad en la enseñanza de Pablo con respecto a tu papel en el matrimonio? Tú como esposo, tú como esposa. ¿Puedes describir el diseño de Dios para el matrimonio tal como lo has entendido hasta ahora? La próxima semana vamos a centrarnos en las responsabilidades de los maridos, pero hoy, con esta vislumbre que hemos tenido acerca del papel que cada uno tiene en el matrimonio, debes buscar la ayuda si la necesitas. Una esposa no juega su papel sola en el orden de Cristo. Como lo veremos, ella se inspira en cómo su esposo lidera mientras caminan juntos en las huellas de Cristo. La clave, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, está en vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Obviamente nosotros quisiéramos que nuestros matrimonios respondieran al modelo que nos presenta el apóstol Pablo acá. Pero todos los matrimonios tenemos problemas y necesitamos resolverlos. Y por eso es que Dios nos muestra su modelo para que acudamos y busquemos ayuda. Porque no estamos solos en este andar y necesitamos resolver aquellas cosas que no sabemos cómo. Yo voy a pedirte que me acompañes a hacer esta oración y le pidamos a Dios que nos dé su auxilio en nuestro matrimonio. Padre, me someto a ti. En el nombre de Jesús vengo y me someto a ti y a tu liderazgo. Vengo a confesarte, Señor, que necesito la llenura de tu Espíritu para obedecer y amar humildemente a mi cónyuge de acuerdo con tu diseño para el matrimonio, Señor. Yo te pido, Señor, que nos mantengas unidos. A mi cónyuge y a mí nos ayudes a superar cualquier conflicto que podamos enfrentar. En tu gracia y a través de tu poder, Señor, podemos experimentar una relación de amor y respeto mientras te seguimos uno al lado del otro.
pero alejados de ti no podemos hacer nada, Señor. Por eso venimos hoy juntos a ti. Y te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por no venir antes. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Si estás ahí al lado de tu esposa, al lado de tu esposo, tómate de la mano con él, con ella, y ya sabes lo que tienes que hacer. Pedir perdón y tratar de comenzar a caminar en estos lineamientos que Dios nos ha dado. Y busca ayuda, te lo ruego con todo mi corazón. Y quiero, antes de cerrar, mujer, seas cristiana o no, si estás siendo abusada y te sientes insegura o asustada, si sientes miedo en tu relación, busca ayuda. Habla con tu médico, habla con tu pastor, habla con tu consejero, habla con un profesional que te ayude a encontrar seguridad. Te repito, no importa si eres cristiana o no, busca ayuda inmediatamente y detén y rompe el ciclo de la violencia en tu vida. Hazlo hoy mismo. No le des más tiempo a eso. Te lo pido en el nombre de Dios. Bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que este sea un día especial para todos, que el día de hoy, la presencia del Señor se manifieste en sus hogares, que el día de hoy la presencia de Dios esté en cada familia y que puedan tener un día especial. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y por favor, no se descuiden. Cuiden a sus familias, a sus niños, abrácenlos amorosamente. Esposos, abracen a sus esposas y háganles saber que las aman. Háganles saber que las aman. Díganselos, repítanselos. Ellas necesitan escuchar eso. Por favor, no se desconecten. Vamos ahora a unirnos en alabanza con la canción que nuestros hermanos han preparado. Este video que es tan hermoso con esta canción, y se la vamos a elevar y a cantar a nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga, les amo, les abrazo en el nombre de Cristo. Brillando en mí, a través de mí, sé un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Transformado soy por tu Espíritu, ya no vivo.